Castillo, diputada de RD, muchas gracias, diputada, por estar con nosotros, y también al diputado Álvaro Carter, muchas gracias por estar también acá en Contigo en Directo. Vamos a revisar una nota que explica qué es lo que está ocurriendo y luego lo vamos a comentar acá en el programa. Nuestro gobierno tiene una posición fuerte y clara. Queremos proteger a los chilenos en estos tiempos duros y difíciles y por eso hemos puesto en marcha una red de protección social que hoy día alcanza a 14 millones de personas protegidas y ayudadas por esa red. Y al mismo tiempo queremos que se respete la Constitución y el Estado de Derecho. Cuando pensábamos que el último capítulo en el Senado cerraba la segunda temporada del retiro del 10%, un comunicado enviado desde La Moneda indicaba que la tercera temporada de esta histórica saga aún tenía un capítulo pendiente. Este segundo retiro, al igual que el primero, ha pasado, ¿no es cierto?, por todos los exámenes de constitucionalidad que corresponden tanto en la Cámara como el Senado y todos los procedimientos para una reforma constitucional. Existen dudas de que el proyecto esté dentro de la institucionalidad vigente. Este domingo el debate y las polémicas en redes sociales no tardaron tras la decisión del gobierno de llevar el proyecto del retiro del segundo 10% al TC. Cerca de las 21 horas del día de ayer, este era el ambiente en algunas terrazas del país. La gente está dolida por la incapacidad de su gobierno, presidente, de entregar apoyo oportuno y suficiente. El país vuelve a ponerse en el lugar de la legalidad, en el lugar en que le corresponde estar para hacer diseños públicos, diseños que ayuden a la gente bien hechos. Y es que el Ejecutivo detalló en el comunicado que algunos parlamentarios están intentando escribir una constitución paralela, agregando además que es una práctica inconstitucional que atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho. El proyecto antes mencionado no solo es inconstitucional, también genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la justicia social. Este anuncio se conoce luego que el martes 17 el ministro Cristian Monkeberg anunciara una reserva de constitucionalidad al proyecto. Insiste en que la medida adoptada por el gobierno no busca frenar que las personas accedan al segundo retiro, sino que espera que el tribunal se pronuncie al respecto a la constitucionalidad del mecanismo utilizado por la oposición. No se entiende que el gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional en este segundo retiro del 10%. ¿Por qué, presidente, usted no recurrió en el primer retiro? Para que se deje de usar el sistema de normas transitorias de la Constitución para hacer reformas que no tienen nada que ver ni con la ley ni con el espíritu de nuestra Constitución. Lo cierto es que en el marco de este control preventivo de constitucionalidad por parte del TC existen dos opciones. La primera es que efectivamente el organismo declare el proyecto inconstitucional y sea lisa y llanamente eliminado. Y el otro escenario es que se dé la venia a la idea y vuelva a su tramitación al Senado. Al mismo tiempo, ha presentado un proyecto de ley con un retiro acotado, responsable y que va en directa ayuda de los que más lo necesitan. Lo peor que pudiese suceder ahora es que ambos proyectos fracasen, incluidos de la reforma previsional, pues esto puede producir incluso un problema mayor para nuestra paz social. Mientras el proyecto del gobierno tiene un máximo de 2.900.000 con un pago en 2 cuotas y con reintegro de fondos, el otro tiene un máximo de 4.300.000 donde todos pueden retirar en una sola cuota y con reintegración voluntaria. Corrige el tema impositivo, ayuda a los que más lo necesitan y no a los que menos lo necesitan y le pone bordes y reglas para que los fondos de pensiones en el tiempo no se vean dañados. Este no es una pugna entre los autores del proyecto y el gobierno. Esto tiene que ver con la posibilidad de entregar recursos a los chilenos y chilenas. Desde Palacio, el gobierno tiene una visión fuerte y clara. En palabras del presidente, el objetivo principal es cuidar a la ciudadanía ante el duro golpe económico que dejó la pandemia con una red de protección social. Pero, dice el mandatario, respetando la constitucionalidad.
Estamos presentando Contigo en Directo. Contigo en Directo lo vamos a conversar con nuestros invitados, como les decía, la diputada Natalia Castillo y el diputado Álvaro Carter. Les pido por favor que no hablemos tan extenso para que podamos darle la palabra a los dos varias veces a lo largo de lo que nos queda del programa. Primero, diputada, ¿cómo toma usted este requerimiento, haber ido al Tribunal Constitucional? ¿Lo toma como una afrenta? Yo creo que aquí hay dos problemas. Primero, el gobierno tiene un problema serio en cuanto a que ni siquiera los parlamentarios de su sector hoy día están apoyando sus iniciativas, por eso necesitaron tanto presentar este proyecto alternativo, entre comillas, al 10%, y además presentar el requerimiento al Tribunal Constitucional. No se entiende tampoco porque en el caso del primer retiro, que es prácticamente igual, no se presentó ese requerimiento, además desatando un conflicto y una pugna entre poderes del Estado, lo que también eleva el nivel del conflicto, ya que nosotros como Cámara vamos a defender institucionalmente la constitucionalidad de este proyecto, porque fue aprobado, ojo, por 130 votos, superando incluso el quórum más alto que exige el segundo. Fue por eso, aprobado el segundo en la superó Cámara. los votos positivos del primer retiro. Exactamente. Incluso supera el quórum de los 2/3 con creces. O sea, es absolutamente irrefutable que esta reforma constitucional está absolutamente dentro de los márgenes que nosotros podemos actuar como Congreso. Sí, diputado Carter, ¿cómo ve usted también este requerimiento? Claro, cuando se pregunta por qué no se presentó en el primer retiro, también uno de los argumentos es que se había dicho que iba a ser por única vez y excepcional debido a la situación de gravedad que estábamos enfrentando como país, ¿no? Y en este caso dirían, bueno, ahora no corresponde porque lo que se trata dando de hacer es debilitar el sistema de ahorros previsionales. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su lectura respecto a esto? Hola Humberto, mira, partir diciendo que lo que está haciendo en este momento el gobierno está dentro del ordenamiento jurídico, por lo tanto no tan solo lo ha hecho en este caso, sino que otras veces. Pero independiente de eso, yo encuentro que el gobierno llega tarde, lo ha hecho tarde, y se ha equivocado de forma repetitiva. Está sin convicción, y finalmente lo que hace es que hay un desorden tanto dentro del gobierno como con el Parlamento. Y ha sido difícil poder entender cuáles han sido sus decisiones, que un día Chile va a arder, al día siguiente son las mejores medidas haber aceptado el 10%, al día siguiente de nuevo van a ir al Tribunal Constitucional. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad, como nunca, de ordenarse, el presidente decidir finalmente qué es lo que quiere hacer, para dónde quiere llevar el país, y dejar de culpar a otros. Porque cada vez que uno escucha las declaraciones del presidente o de algunos ministros, es culpa de algunos parlamentarios que quieren transformar esto en una segunda constitución, una constitución paralela. Y yo hace un par de minutos atrás tuve una conversación con varios diputados de... Se nos pegó, diputado. Vamos a aprovechar para ir a una pausa comercial muy cortita. Nos queda todo un bloque para seguir debatiendo al respecto. Quédense con nosotros, Contigo en Directo. Vamos a seguir hablando de este tema durante todo el resto del programa. Seguimos de vuelta con Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión. Último bloque, estamos hablando del tema del segundo retiro del 10%. Estamos junto a la diputada Natalia Castillo y al diputado Álvaro Carter. Diputada, respecto a lo que podría ocurrir, estábamos hablando de la moción que presenta el gobierno. Ustedes dicen que van a seguir hasta última instancia. El gobierno, al parecer, está tratando de hacer algún tipo de estrategia para poder frenar esto, y además, usted dice, se suben a esto con una propuesta. Ahora, yo analizo la propuesta del gobierno que estábamos viendo en pantalla y no sé cuál es su postura respecto a los que tienen más paguen impuestos. Al parecer, esa es la apuesta, ¿no? Que en el Congreso se pueda frenar eso y que efectivamente las personas que tienen mayor ingreso paguen impuestos por este retiro. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, eso es una posibilidad. De hecho, en la Cámara se vio esa posibilidad, pero finalmente había quedado una indicación desde la Comisión de Constitución que los 3 primeros tramos quedaran exentos y de ahí hacia arriba pagaran. A nosotros, al menos desde Revolución Democrática, el Frente Amplio, nos pareció que era un límite muy bajo, digamos, se podría haber optado por otros tramos. Es parte de la discusión, sin duda. Ahora, esto no es una política pública de recaudación fiscal, ojo ahí. Y además que en el primer retiro quedó demostrado que las personas usaron esos recursos principalmente para el consumo. Por lo tanto, ahí también hay un pago del 20%, que es no menor, que es uno de los impuestos que más recauda en Chile, que es mediante el IVA. Entonces, esta no es una política pública para efectos de
mejorar la recaudación. Si queremos hablar de mejorar la recaudación, bueno, entonces hablemos de impuesto al patrimonio, hablemos también, por ejemplo, de ponerle una tasa impositiva al flujo de capitales. Hay otras fórmulas a las que principalmente la derecha se ha negado permanentemente por cuidarle el bolsillo a los súper ricos. Son iniciativas que nosotros ponemos sobre la mesa que podemos discutir. La gracia que tuvo el primer retiro del 10% es que era universal. Si empezamos a entrabarlo y hacer que se postule, que se demuestre baja de ingreso, la verdad es que va a perder una de las grandes ventajas que tenía esa propuesta. Lo que sí, y es lo último, el gobierno, al mandar este proyecto, finalmente lo que hace es reconocer de manera tácita que sus políticas económicas han sido ineficaces, porque por algo se sube al carro del retiro del 10% en vez de proponer, por ejemplo, alguna medida de aporte directo a las familias que no implique que se coman sus ahorros. Ahora, por el otro lado, diputado Carter, ¿cómo lo ve usted respecto a lo que dice la diputada Castillo? Claro, esto no se trata de un proyecto de recaudación fiscal y que están abiertos a conversar el tema de los tramos, ¿no? Y poder pagar impuestos. El primero fue universal porque se entendía que estábamos en una urgencia y que todas las personas, como quedó demostrado, que sacaron su 10%, bueno, lo hicieron de manera libre sin tener que pagar impuestos. Ahora, cuando ya 3 millones de chilenos se comieron todos sus ahorros con ese primer retiro, se entiende que los que van a sacar el segundo retiro son personas que tienen una situación o por lo menos una cotización un poquito más cómoda que el primero, porque le quedan todavía fondos. ¿No sería lógico que pagaran impuestos por ese retiro? ¿Cómo lo ve usted? Sí, mira, respecto a los chilenos que quedaron sin fondo, hay que tener súper en claro de que muchos que quedaron sin nada son los más jóvenes, son los que tenían menos cantidad de recursos guardados en sus cuentas. Por lo tanto, todavía nos encontramos con gente que ha cotizado durante muchos años y que tiene necesidades. En los últimos 7 meses Chile no ha cambiado mucho. Seguimos todavía con una deficiencia económica y tenemos problemas. Respecto a la recaudación de impuestos, yo creo que si se hubiesen hecho bien las cosas, si de un principio el gobierno hubiese ido al Congreso y hubiera entregado un proyecto donde no hubiera habido chica, puedo haber accedido a eso. Pero ya estamos en los últimos pasos antes de llegar al final y el gobierno quiere borrar todo hacia atrás y ahí se está equivocando totalmente. Si no puede finalmente transformarse esto en una especie de cumpleaños donde la persona que está de cumpleaños se enoja y se acabó el cumpleaños. Esto no es un cumpleaños, esto no es una fiesta, hay gente sufriendo. Por lo tanto, yo espero de que el gobierno, no tan solo al presentar este proyecto, quiera mejorar el retiro, sino que evite de que en el futuro los que son más demagogos, porque esa es la palabra, no populista, busquen un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto retiro, cuando quizás en ese momento no tengamos la necesidad. Lo que tenemos ahora es buscar la forma de ayudar a la gente y buscar la posibilidad urgente de llegar a un acuerdo para mejorar las pensiones, porque eso se ha dejado de lado y es un tema que nos va a caer no en 10 años más, sino que en 2 años más. Yo insisto que aquí también hay varios temas que conversar y saber esta oportunidad, no solo mejorar las pensiones. Para tener buenas pensiones hay que tener también buenos sueldos. Es todo parte de un mismo círculo que es bastante extenso. Diputada, lo hemos conversado acá, usted ha estado varias veces Contigo en Directo, sabemos que el ambiente está muy polarizado, lo que uno diga se toma de un lado para otro, en fin. Y en el primer retiro, recuerdo que estábamos debatiendo el cuestionamiento de los impuestos, de que las personas que tuvieran más tributaran por sacar esa plata. Porque si no, también sabemos que hay algunos que hacen el chanchullo de sacar, chanchullo se puede decir, pero sacar la plata, ponerle una PB, tiene exención tributaria, tiene beneficios del Estado, o sea, es una tricuñera cuando no necesitaba esa plata definitivamente, sino que estaba aprovechando que se había aprobado esa ley. Ahora, era legal. Ahora, siempre hay que hablar, lo legal siempre es amigo de lo ético y aquí viene un debate que podríamos estar en varias horas conversándolo. Pero respecto a lo mismo, a mí me llama la atención porque la primera vez me decían a través de las redes sociales, ¿qué pasa si una persona tiene una buena situación pero no tan buena, pero de igual manera quiere sacar ese 10% para ayudar a la mamá, ayudar a un tío, ayudar a un primo, ayudar a varias familias, por ejemplo, que lo están pasando mal? Claro, ahí tendríamos que ir caso a caso, pero insisto, en este segundo retiro nos vamos a permitir nuevamente la misma excusa o el mismo argumento si se quiere, o vamos a ir un poquito más allá, vamos a decir, bueno, como ya las personas que se quedaron sin ahorro no van a tener de dónde sacar, las personas que tienen más plata no deberían gravarse con un impuesto, no debería ser aunque usted diga que esto no se trata de una política de recaudación fiscal, no debería ser lógico que las personas que tienen más paguen más, las personas que han podido sortear esta pandemia, las personas que no han tenido dificultades. Sí, es lógico, pero ojo, porque también quienes pagan este impuesto a la renta en Chile están diferenciados por tramos.
Entonces nosotros podríamos optar a que los tramos más altos tributen. ¿A usted le parece bien eso? La realidad, la verdad, a mí me parece que eso es en principio bien. Lo que no me parece es que a propósito del tributo, esta política pública se empiece a enredar de tal manera que por tratar de recaudar un poco, que es muy marginal en términos de recaudación, finalmente se termina entrampando una política pública que su ventaja es la sencillez que tiene. Las personas con el primer retiro hacían la solicitud y en 10 días tenían la plata en su cuenta corriente, bueno, salvo aquellas AFPs que demoraban más en el trámite. Entonces, el problema que hoy día tenemos es más material que en términos, digámoslo así, en términos de convicciones, si tú lo quieres poner de esa manera, sí, porque efectivamente quienes más ganan tienen que tributar más. Pero hoy día entramparnos en esa discusión finalmente puede hacer que el segundo retiro no le llegue a las familias. Ahora, por eso nosotros optamos en el trámite de la Cámara, optamos por dejarlo así sin impuesto, porque además al acuerdo que se había llegado en la Comisión de Constitución era solo dejar exento a los 3 primeros tramos, que son hasta 2,5 millones de pesos, que es un buen sueldo, no podemos negar eso, pero igual hoy día hay familias de clase media que pueden tener ese sueldo, que además tienen que subsidiar y subvencionar a otras familias, sus hermanos, sus padres, etcétera, etcétera, y la realidad hoy día de la familia chilena es tan diversa que si nos entrampamos en esta discusión finalmente puede hacer que esa plata no llegue a los bolsillos. Es simple, dice la diputado Carter. Es verdad, es sencillo, fácil, es directo, es rápido, pero es doloroso. Estamos hablando de meterle la mano a los bolsillos, meterle la mano a los ahorros de todos los chilenos. No es la salida que uno querría. ¿Puede hacer algo el gobierno a esta altura para revertir esta situación de acuerdo a su punto de vista, diputado? Se nos pegó el audio, no hay caso con el diputado hoy día. Diputada, bueno, se lo pregunto a usted, ¿puede hacer algo el gobierno para revertir a esta altura esta situación? ¿Usted cree que ya no se alcanza? Yo creo que es difícil porque además ya se generó la expectativa en las personas. O sea, de verdad, ante este vacío de poder y ante esta inoperancia del gobierno de llegar con soluciones concretas, porque en cifras macroeconómicas nos muestran los grandes gráficos, todo lo que el Estado ha invertido, pero esto no le está llegando a las personas. Y nosotros como Congreso tenemos la obligación, no solamente el deber, sino que es un imperativo nuestro llenar ese vacío de poder con medidas que sean eficientes y que puedan hacer que las familias hoy día puedan tener para parar la olla. Nosotros no les podemos exigir, porque este retiro es voluntario, ojo, no les podemos exigir que piensen en el futuro cuando ni siquiera está resuelto lo que se va a cocinar al día siguiente. Diputada, tenemos que ser un poco más empáticos con la realidad de las familias chilenas. Se me va el programa, solamente quiero saber si es que recuperamos el audio del diputado. Me queda el último minuto del programa, diputado, hemos tenido problemas de conexión, no tiene que ver con nuestra voluntad. Palabras finales, porque se me va el programa hoy. Sí, vamos a oficiar a las empresas de cable y de internet, porque es muy malo el servicio, se ha caído todo el tiempo en la zona sur de Santiago. Respecto a lo que vamos a vivir en los próximos días, yo espero que el gobierno de verdad se enriele, esperemos que el gobierno baje el nivel de tensión y que la oposición se sienta a legislar, que la oposición haga su pega, más que dar opiniones, más que solamente negarse a todo, que entreguen una solución y que mejoremos las pensiones. Estamos a puertas de un desastre sí o sí. En 2 o 3 años la gente que sacó hoy día dinero no va a tener nada. Si antes tenía poco, ahora no va a tener nada. Esperemos que la oposición se siente y que podamos avanzar en mejorar eso. Diputada Castillo, diputado Carter, muchas gracias a los dos por ser parte de Contigo en Directo. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros esta tarde. Que estén bien. Muchas gracias, Humberto. Nos vemos. Bueno, se acaba el programa. Gracias por haber sido parte de este Contigo en Directo. Nosotros nos vamos a dejar, como siempre, en la compañía de Chilevisión. Nos volvemos a reencontrar mañana después de las noticias de la tarde. Que estén muy bien.